empezamos a grabar. Otra vez. Vamos a ver en la grabación cómo se están uniendo. Bueno, les decía que lo último que me van a entregar es un proyecto donde ustedes apliquen la bioestadística al recolectar datos, analizar los datos e interpretar estos datos. Eso es lo que va a pasar allá. Entonces puse ejemplos de cartel científico, les repito, no va a tener que ser el grandote de 90 por 1,20 porque no les va a dar el espacio, pero sí lo van a hacer en el general, el formato general, solo que a nivel chiquito, 12 por 18 pulgadas y cuesta, la impresión debe de costarles entre 16 y 25 pesos. Sin embargo, no lo dejen de último momento, porque muy probablemente si lo dejan de último momento, no les va a salir, van a ir a imprimir con Lulú y lo van a hacer en una hoja tamaño carta y los voy a ver así, bien feo. No lo dejen de último momento. Esto se tiene que imprimir en algún lugar donde haya impresión digital, así se llama. Está Quick Digital, está Office Depot, Office Max. Y les repito, el precio, al menos en Quick, es de 16 pesos. Eso pagaron mis alumnos de prepa en enero. Y no creo que vuelvan a cambiar los precios. Entonces debe estar entre 16, el más barato, y 25. En el caso de que ustedes quieran que además de imprimirlo, lo van a laminar y le van a hacer un montón de cosas, lo más caro que he visto es en 50 pesos. 12 por 18 pulgadas. Ahora te lo escribo. 12 por 18 pulgadas. Disculpe, ¿y cuál es la fecha de entrega? No me han dado las fechas de sus exámenes todavía, pero vamos a ver, vamos a basarnos en esto. Vamos a ver. Veamos, se supone que ustedes deben de presentar el 10 de junio. Mayo, junio, que es lunes. El 31 de mayo sería la fecha límite. Ok, gracias. Voy a escribirlo también en el grupo. Fecha límite 31 de mayo. Sí, es en equipo. Sí, es en equipo. No es por individual esto. Eso va a depender ¿De de cada salón. cuántos? Eso ya lo voy a ver en cada grupo. El único que ya tengo bien armado es el de la tarde, que es un solo equipo. Pero veamos, en el caso, nadie se ha dado de baja. Como no he tenido clase con todos, no sé si se baja bien. Si todo va bien, por ejemplo, en el caso del A, se me formarían 3 equipos de 5 y un equipo de 6. Si nadie se da de baja. En el caso del B, se formarían 4 equipos de 5. En el caso del C, 2 equipos de 5 y 2 equipos del 6. En el caso del D, unimos 3 equipos de 6 para los del D de dedo. Y los de la tarde es un equipo nada más entre todos, un equipo de 5. ¿Los del C cómo va a ser el equipo, maestro? ¿Los del C? Ah, no, sí, 10, perdón. 2 de 5 y 2 de 6. Vamos a escribirlo, lo voy a escribir. Número de equipos. Número de integrantes por equipo. Bueno, número de equipos más bien. Para el caso del A, 3 equipos de 5 y 1 de 6. Para el caso del B, 4 equipos de 5. El B no puede cambiar porque
Son 20, son exactos. Para el caso del C, dos equipos de 5 y 2 de 6. En el caso del D, 3 equipos de 6. Y para el de la tarde, que no están acá, pero vamos a ponerlo, un equipo de todos. Ya está, los puse en el chat. ¿En qué casos habría variación? Digamos que alguien se da de baja. Allá habría variación. Pero si no se dan de baja, no va a cambiar. Ahora vamos a continuar. ¿De qué podrían hacer su investigación en bioestadística? Obviamente tiene que ser algo numérico y algo fácil, porque es la primera investigación que van a hacer de ese tipo. Chispas. Esperemos que no. Bueno, ya, eso, si hay alguna variación, ya cuando estemos en la escuela, en el salón, y yo los pueda ver a todos en un solo grupo. Porque están ahorita, unos se conectaron el sábado y otros se están conectando hoy. Bien, les decía, yo no creo que les decía, sí, que tiene que ser algo numérico y algo fácil porque es su primer contacto con investigación propia. O sea, no que les digan, tienes que hacer eso, sino que ustedes lo diseñen y lo presenten. Así que se me ocurrió algo muy fácil. Pueden describir, comparar o relacionar, que serían los métodos estadísticos que utilizaríamos, por ejemplo, para describir las medidas de tendencia central, las gráficas. Para comparar, podríamos hacer una prueba de hipótesis, sería muy bonito, o una gráfica de tabla y bigotes, de caja y bigotes, digo con la tabla, una gráfica de caja y bigotes. Para relacionar tendríamos que sacar una regresión, o podríamos sacar también, se me fue el nombre. O podríamos sacar también, se me fue el nombre otra vez, una gráfica de dispersión. Y ya, eso quedaría en relacionar más que nada. Sí, eso quedaría. Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿De qué lo vamos a hacer? Podemos, por ejemplo, describir el peso o describir algún signo vital, describir la talla de una persona, índices de masa corporal. Les puse ya unos fáciles. Alguna variable sanguínea o una variable que se presente en la orina, en los análisis generales de orina, por ejemplo. Eso, cuestiones muy rápidas, por ejemplo. No lo sé. Digamos que por algún extraño, bueno, supongamos que ustedes trabajan en un laboratorio de análisis clínicos y les dan chance de obtener hemoglobina glicosilada. O, o en el laboratorio de la escuela les permiten sacar la la glicemia que tenga unas personas, entonces pueden sacar datos con eso. Y luego, ¿de acuerdo con qué? Puede ser con por grupos etarios, puede ser por ubicación, por estado de salud, por sexo. Por ejemplo, comparar el índice de masa corporal y no lo sé, entre niños de 1 año y adolescentes de 15 años. No tiene nada que ver, pero quiero hacerlo así, ¿no? O comparar el índice de masa corporal de personas con resistencia a la insulina y sin resistencia a la insulina. Relacionar peso y talla de personas que se encuentren no lo sé, en sitial. Así podríamos estar mezclando. Acá les pongo los temas muy generales que les van a servir como guía, pero ya ustedes pueden sacar otros valores, otros temas, otros objetivos. Yo me fui por lo más fácil que se me ocurrió, pero ustedes pueden complicarlo más. A todos les gusta complicarlo más. Eso es para que tengan ideas. ¿Alguna duda respecto al cartel científico y a la investigación que van a hacer?
¿Nada? ¿Sí? Bueno, y ya va a ser solo cuestión de que ustedes se vayan a poner de acuerdo con los integrantes de sus equipos. Obviamente yo esperaría que ustedes no lo dejen de último momento. No lo dejen para el último momento. Y para encargarme de que eso no suceda, dentro de las tareas que les voy a pedir, voy a incluir ese tipo de actividades que de pronto les diga, tu tarea es entregarme el objetivo de tu investigación. Y esa sería su primera tarea. Tu otra tarea es entregarme eh, los avances de tus números, qué datos ya encontraste. Y así me van a ir entregando avances poco a poco, pero con valoración de tipo de tareas, como si fuera una tarea más. Y así voy a obligarlos, porque si me lo dejan de último momento no lo van a terminar, sinceramente. ¿Alguna duda? ¿Duda con esta investigación? Bueno, Ninguna. no. Y con eso terminamos la primera parte, que son las características generales del curso, de lo que va a tratar. Y comenzamos con nuestro primer tema. Ahora, los conceptos básicos de bioestadística o general de la estadística, para aplicarlos después a la bioestadística. Como decía el temario, de lo primero de lo que vamos a hablar es respecto a la cuestión filosófica. De dónde vienen los conceptos, cómo se analizan, cuál es el origen en general de la investigación, etc. Tenemos tres orígenes filosóficos que le dan base a la ciencia, en general a la ciencia, y pues se relacionan con la bioestadística por la importancia que va a tener para la investigación. Tenemos primero a Bacon. Bacon trabajó con el método inductivo. ¿A qué se refiere el método inductivo? A hacer conclusiones partiendo de cuestiones, de cuestiones particulares. Si lo pronuncias mal, así lo vas a pensar. Sí. De hecho, muchos le dicen bacon. Bueno, nos habla del método inductivo, que vamos de lo particular a lo general. Por ejemplo, me doy cuenta que esta persona de 5 años mide, no sé, 1,10. Luego voy con otra persona de 5 años y ¿qué crees? También mide 1,10. Y luego me voy con otra persona de 5 años y, aunque parezca increíble, mide 1,11. Y así me voy yendo hasta que me doy cuenta que es muy común que las personas de 5 años midan 1,10. El método inductivo me diría entonces que la conclusión que voy a obtener es las personas de 5 años miden 1,10. Esa es mi conclusión. Y eso es un método inductivo. Y eso fue de lo que él se dedicó principalmente a trabajar. Además, menciona como una cuestión muy importante la subjetividad en la investigación. Nos menciona que aunque nosotros nos morimos de ganas por tratar de ser muy objetivos, la investigación trata de ser muy objetiva todo el tiempo, la realidad es que no es tan fácil hacerlo. En muchas ocasiones, cuando nosotros estemos haciendo investigación, nos vamos a encontrar con que tenemos prejuicios. Por ejemplo, que yo les diga, ¿qué será? ¿De qué color es esta barrita? Pues alguien me va a decir, ay, es rojo. Otro me va a decir, ay, es rojo vivo. Otro me va a decir, es rojo naranja. Y otro de plano me va a decir naranja.
Y así me pueden ir cambiando porque va a depender de las perspectivas. Entonces, eso era lo que decía Bacon, que teníamos que tener cuidado en el caso de los trabajos de investigación, porque estos, si no los hacíamos con mucha determinación, iban a tener un gran efecto de la subjetividad. Y no estoy hablando ya, ahora sí les dije de un color, pero también aplicaría en, por ejemplo, el dolor de los pacientes. Ah, es que ese tiene cara de que le duele mucho. O este como que no le duele tanto. Entonces todo eso tendría un efecto sobre nuestra investigación. O los colores de la orina. ¿No? ¿Este de qué color es? Ah, es verde. Yo lo veo amarilla. Amarilla cafezosa, pero es verde. Y esto fue una base para decir, bueno, tenemos que dejar de ser subjetivos. ¿Qué es lo menos subjetivo que tenemos? Los números. Y aquí va a empezar la aplicación de la estadística para las bases filosóficas de la ciencia. Luego, no era solamente tener estadística, porque resulta que dependiendo del momento que se obtenga, podía afectar sobre los resultados. Y es entonces cuando llega Descartes, y Descartes empieza a poner las bases para la metodología de la investigación. Estos pasos de la metodología de la investigación que vieron en la prepa, que van a ver en el futuro, y todos esos pasos y el orden en el que deben de estar, tienen su origen a partir de las ideas de Descartes. E incluso él habla de lo importante que es la duda. Porque si ustedes recuerdan, la investigación científica incluso comienza con la pregunta de investigación, con la duda, y termina con otra pregunta, porque a partir de la conclusión que obtienes, se van a desarrollar nuevas preguntas de investigación. Y entonces, Descartes nos decía que estarnos constantemente preguntando por qué, poniendo en duda las cosas, era importante para sentar el desarrollo de la investigación. Y luego llega Popper. Popper es el más nuevo de todos ellos. Y Karl Popper habla del falsacionismo. El falsacionismo está muy padre porque nos dice que nada es completamente concluyente. Ay, alguien llegó. Nos dice que, por ejemplo, yo puedo decir que algo sucede, pero si hay una buena investigación, tiene que demostrar que aunque lo quiero falsear, no ocurre. Por ejemplo, hay una teoría que dice que la gravedad existe. Entonces, de acuerdo con la teoría de la gravedad, con la ley de la gravedad, ya no es teoría, cuando yo suelte esto, se debería de caer. Y hago mi primera prueba, se cayó. Hago mi segunda prueba, se cayó nuevamente. Lo lanzo hacia arriba y vuelve a caer. Lo lanzo hacia un lado y también acaba cayendo. Y al final estoy tratando de demostrar que la gravedad no existe. Pero como no lo logro demostrar, entonces estoy demostrando que sí existe. Está bien extraño el falsacionismo, porque demuestras las cosas al no poder negarlas. Les voy a dar el ejemplo del sábado. En el caso del ejemplo del sábado, tenemos que tú tienes tu novio, como los terraplanistas. Ajá, que no lo han logrado demostrar, así es. Pero yo lo iba a poner más básico. Ahorita vamos con los terraplanistas. Yo decía, tienes a tu novio y tú de pronto te pones así, no tienes nada que hacer y dices, creo que mi novio me es infiel. ¿Por qué me es infiel? Porque está muy pensativo, no está pensando en otra, como en el meme. Y entonces intentas demostrarlo y le revisas, te inventas una cuenta falsa y haces de todo y no cae ninguna. La conclusión, de acuerdo con el falsacionismo, es no te fue infiel. La conclusión, de acuerdo con las teorías conspiratorias, es muy bueno escondiéndolo, pero eso no nos vamos a poner. Ahora, el que dice Manuel de los terraplanistas. Los terraplanistas han tratado de demostrar que la Tierra es plana, pero muchas veces en la mayor parte de sus investigaciones o están carentes de fundamentos científicos o también hay unos en los que acaban demostrando lo contrario. Entonces, hasta que no logren demostrar que la Tierra no es esférica o ligeramente esférica, pues va a seguir quedándose esta teoría.
Lo mismo con el origen del Big Bang. Se tendría que demostrar que está mal. A esto me refiero con la parte del falsacionismo de Popper. Tú haces tu investigación y los que vengan detrás de ti no van a tratar de demostrar que tú estás bien. Van a tratar de demostrar que tú estás mal. Y si no logran demostrar que tú estás mal, entonces estás bien. En cambio, si logran tratar de demostrar que estás mal y lo demuestran, estás mal. Esas son las bases del falsacionismo. Al final, una buena teoría no es aquella que tenga más evidencia a su favor, sino la que tenga menos evidencia en su contra. ¿Por qué? Porque la evidencia en el favor es más fácil de falsificar. Y hay muchos ejemplos de investigación que están así. Posiblemente han escuchado que el origen de los antivacunas está en un ejemplo que hubo de una farmacéutica que una farmacéutica pagó para demostrar que la contraria provocaba autismo. Y ellos modificaron las estadísticas para asegurar que eso era cierto. Pero después de eso, también, todos lados hay de esto. Pero después de esto, al final intentaron hacer pruebas para demostrar nuevamente que no, y a cada gato. Así es, las hipótesis están acompañadas del falsacionismo. Y conforme vayamos avanzando, cuando veamos pruebas de hipótesis, nos vamos a encontrar que en estadística nunca dices acepto mi hipótesis, nunca dices acepto mi hipótesis. Lo que dices es no tengo evidencia para rechazar mi hipótesis. Está medio extraño la forma en la que se pone, pero es una cuestión más de discurso. No digo que está bien, pero estoy diciendo que no está mal. Podría ser que esté mal, pero no tengo forma de demostrarlo. De todas formas, más adelante lo van a volver a ver esto. En metodología tienen un tema de esto. Ay, me confundí de diapositiva. Aquí vamos. ¿Alguna duda con las bases filosóficas? ¿Te quedó claro, Cari? Puedes mandar dedito arriba si está bien. Ok, gracias. Continuamos. Entonces, ya que sabemos de dónde viene, vamos a ver cuál es su definición. La bioestadística es una parte de la estadística, entonces para poderla definir, pues primero tenemos que definir qué es la estadística. La estadística es una ciencia que se interesa por la recogida, la presentación y el resumen de datos. Como les dije a los del sábado, yo tenía un maestro que decía que es ciencia, arte y técnica. Ciencia, porque es parte de los pasos del método científico, porque tiene que seguir los pasos del método científico además. Técnica por la parte numérica que haces de forma técnica, matemática con tu calculadora o en la computadora. Y la parte artística, porque no solamente es tirar los datos crudos, sino que estos datos tienes que darle un sentido y tienes que representarlos de una forma que se puedan entender fácilmente. Y nos encarga de obtener datos, presentar los datos y resumir los datos. Y una vez que lo hacemos, obtenemos información a partir de ellos, que esa es la interpretación. La interpretación biológica, en el caso de la bioestadística, va a ser lo más importante que vamos a tener. De nada me sirve que me digan, no sé, la población fulanita, la media de edad es de 60 años. Ajá, pero ¿eso qué significa? ¿Por qué es importante reconocer la media de edad? Y entonces ya ustedes dirían, bueno, esto va a ser importante desde el punto de vista de, no sé, de la salud pública, por los efectos que puede tener el envejecimiento en la población o las posibles enfermedades relacionadas con la edad y accidentes. Entonces ahora ya tiene un sentido, porque es importante esta edad. Todo esto porque nos va a ayudar a estudiar las relaciones o las comparaciones, las diferencias entre las variables de interés de las personas del hombre. Y finalmente, pues eso es la estadística general. ¿Y qué es la bioestadística? Es lo mismo, pero aplicado a datos biológicos. Y ese meme me encanta, está muy bonito. Que nos dice que los datos que te dan están todos extraños y están todos desarmados, están por todos lados. Y entonces tú estos datos los tienes que estructurar y limpiar. Eso se llama curar. Esos datos curados les vas a quitar lo que no sirve. Por ejemplo, yo una vez tuve una investigación en la playa, en la duna costera,
y yo tenía que sacar con el GPS los puntos. Pero, pum, sorpresa, cuando paso los puntos a la computadora, resulta que algunos puntos cayeron en el mar. Entonces, en este caso, yo tendría que darle una estructura, porque yo sabía que no estaban en el mar, yo estuve presente allá. Entonces había que darles una estructuración y tenía que corregirlos. Luego estos datos los ordenamos a través de las tablas, a través de todas las maneras en las que van a obtener datos, van a ser sus tablitas donde van a poner la información y los van a presentar visualmente. La presentación visual puede ser otra gráfica, otra tabla, donde pongan, no lo sé, el P igual a 0.05, todavía no saben qué significa eso, pero es muy importante esa P. Y finalmente, lo más importante es explicar estos datos. Sin explicación los datos no sirven para nada. Y por eso está bonito esa imagen, porque les demuestra que sin explicación no sirven para nada. En forma general podemos dividir a la estadística en dos tipos, con dos variaciones de la estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de estadística? En el caso de la estadística descriptiva, únicamente nos va a informar cómo es el dato, nos va a dar la información nada más. Como les dije, ¿no? La media de la población es de 60 años. El 50% de los adultos no tiene un trabajo con remuneración estable. Y así pueden irse. Entonces, todo lo único que estamos diciendo es cómo es esta población o cómo es el dato. Nada más. En cambio, en la estadística inferencial voy a hacer inferencias, voy a obtener variaciones, datos que no tengo realmente. Por ejemplo, supongamos, a los 2 años los niños se enferman 30 veces. A los 3 años se enferman 20 veces. A los 5 años se enferman 10 veces. ¿En cuánto se enfermarían a los 4 años? Sí, así es lo de la P, eso exactamente. La P es lo de hipótesis nula y la hipótesis alternativa, verdadera. Y vean, es tan importante lo de la P que tengo una calcomanía que lo dice. Esa es mía. Ahorita la voy a pegar en mi libreta. ¿Ves? Ya la pegué en mi libreta. Pero cuando pida por internet ahí les compro calcomanías también, tan bonitas. Acá tengo el sistema inmune. Pero bueno, regresando a esto, que como decía Manuel, la hipótesis nula o verdadera está relacionada con la P, sí. ¿Por qué? La P es la significancia, es con cuál es el porcentaje con el que aceptamos algo. Yo digo, acepto mi hipótesis nula con una P del 5 del punto 0,5, que es esta, una P del punto 0,5. ¿Qué quiere decir? Esto, esto lo acepto. Aparentemente no tiene error. Estoy segura en un 95%. El punto 0,5 es el porcentaje de error, el 5% de error. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo todas esas partes de pruebas de hipótesis. En el caso de esta estadística inferencial nos permite hacer eso. Yo no tengo el valor, no tengo todos los valores de toda la población, pero tomo una muestra y a partir de esa muestra concluyo. Eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se prueban vacunas. Tomamos muestras, cada vez muestras más grandes, y posteriormente, cuando tenemos algo robusto, algo muy importante, ¡pum!, damos nuestra conclusión. Esos son los tipos de estadística, son estadísticas que vamos a ver. Vamos a ver estadística descriptiva, estadística y estadística inferencial. Ah, miren, ahí no. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿La han visto antes? No sé cómo le hace para que exploten sus manos. Me gustan. ¿Alguien se acuerda de dónde la han visto antes? ¿O no se acuerdan ni nada más me está poniendo manitas? Ah, sí se acuerda alguien.
Sí, así es. En epidemiología, si no estoy mal. Igualito lo pudo. Así es. Así como lo vimos Ujú. en epidemiología, lo repetimos acá. De hecho, su primera tarea está relacionada con esto, con las variables. Tenemos variables cualitativas, variables cuantitativas. Eh, para los que no se acuerden, las cualitativas son características, son categorías, son palabras. Las cuantitativas son números. A las cualitativas es muy difícil hacerles pruebas estadísticas, pero podemos sacar frecuencias. Se van a dividir en nominales y ordinales. Las nominales siguen siendo palabras sin un significado claro, sin una cuestión orden, y en cambio las ordinales tienen un orden, uno significa algo más que el otro. Por ejemplo, si yo digo es un árbol de naranja, sería nominal, porque ser de naranja no vale más que ser de limón. Si yo digo rabia, rabia sería nominal también, porque no vale más la rabia que la influenza, por ejemplo. No le estoy dando un valor tal cual. En cambio, en las ordinales hay una jerarquía, un orden, y esto lo tenemos que considerar. Estas ordinales se van a incluir que una tenga un mayor valor o tenga una superior al otro. Por ejemplo, el nivel de estudios. En el caso del nivel de estudios, pues es más alto estudiar licenciatura que estudiar preescolar. Después tenemos a las cuantitativas, que son discretas y continuas. Las discretas son conteos, números enteros, y las continuas tienen decimales, normalmente tienen decimales, y nos sirven para medir. Su primera tarea precisamente es con esto, solo que no sé por qué estoy yendo más rápido con ustedes. Creo que hay dos cosas que no les pregunté, pero las voy a dejar para el final. Otro que de lo que vamos a hablar es de la población y la muestra. La población es el total de lo que vamos a investigar. Por ejemplo, si yo quiero investigar a los adultos mayores de 60 años de Mérida, mi población van a ser los adultos mayores de 60 años de Mérida. Si yo solo digo en mi investigación, en los adultos mayores, pues mayores de 60 años van a salir todos, obviamente, pero solo decir adultos mayores, me estoy metiendo con los adultos mayores de todo el mundo. Y a todos les toca por igual. Por eso hay que ser muy específicos respecto a quién va a ser mi población. Hubiera sido peor que yo diga índice de masa corporal en los adultos. Toma. Solo así, mi trabajo me está diciendo que voy a tomar el IMC de todos los mayores de 18 años de todo el mundo. Así, es mucho. Entonces, en la población tenemos que ser muy específicos. O en caso que realmente me interese hacer el IMC de todos los adultos, posiblemente me sería más barato hacer una muestra. ¿Por qué hacemos muestras? La verdad es que la principal razón por la que hacemos muestras en investigación es porque cuesta mucho hacer un censo. Sí se puede hacer solo de un estado, Manolo. Puede ser muy específico. Incluso en este caso del IMC, puede ser de los adultos mayores de 65 años que viven en la colonia centro, que son casi todos. Pero también entran allá, en la colonia central. O que asisten al hospital o al centro de salud de Humán los jueves. Así podemos ser muy, muy específicos. Entonces, como les decía, la principal razón por la que no utilizamos población, sino que nos vamos por muestra, es porque es muy costosa. Normalmente nos dicen, ay, es porque es mucho y es difícil manejar los datos. Pero no, la verdad es que es muy costosa, porque en cuanto al manejo de datos, hay muchos programas estadísticos que lo pueden hacer muy rápido. Hay un programa estadístico que si todo va bien van a aprender a usar ustedes, que se llama R, donde yo le puedo meter
miles de datos y los analiza sin ningún problema. Entonces realmente el problema no es el manejo de datos, el problema es económico. Pónganse, ustedes van a hacer su investigación chiquita para bioestadística y se les ocurre decir el índice de masa corporal de los adultos. No se van a ir a buscar a todos los adultos de todo el mundo. El costo de los viajes, el tiempo que les va a llevar, es mucho. Solo con esos dos ya no es viable. En cambio, se dice el IMC de los R. El IMC de los adultos, no sé, de entre 70 y 80 años que acuden al centro de salud humano. Te encuentras a 5. Sí, Manuel, con un benefactor. El problema es conseguirlo en un semestre. Bueno, entonces, para esto hacemos muestras. ¿Cómo tiene que ser nuestra muestra? Número 1, aleatoria. ¿Por qué? Bueno, esa es una muestra probabilística. Hay algunos que no lo hacen aleatorio. Lo ideal, el momento precioso más hermoso de su vida, es que sea aleatoria. Porque entonces no tú eliges qué es. Imagínense que yo llegue y diga, voy a hacer un, un muestreo de cómo son los hombres de Yucatán y me agarro a puro hombre de 1,80 con muchos músculos. Y digo, acá está, esa es mi muestra. Pues sabemos que no son así todos. De hecho, creo que 1,80 es muy alto para los yucatecos. Entonces, eso no es aleatorio. Y estoy modificando mi resultado. Y luego imagínense que a partir de mi estudio alguien diga, pues vamos a hacer una competencia de altura entre los yucatecos y los de no sé qué lugar de Alemania, que son muy altos. Pues lo vamos a perder, porque mi estudio estaba todo mal. Por eso una muestra tiene que ser aleatoria. Otra característica es que tiene que ser independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Digamos que otra vez con mi ejemplo de los hombres altos, que yo elija un hombre y él me diga, no, pero a mí no solito, llévate a mi amigo porque me da pena. Ahí ya no está siendo independiente. Porque para que yo haya elegido a este otro, pues me lleve a uno más. Entonces están relacionados. En el caso de los datos de la población, por independiente nos referimos a que estén siendo afectados por otra cosa. Por ejemplo, no lo sé, por medicamentos, por hormonas de crecimiento, allá ya tendría un efecto. Y la tercera es representativa. En representativa nos referimos a que sea del número correcto. Otra vez, con mi ejemplo de los hombres, que yo nada más diga, pues voy a llevar una muestra de los hombres de Yucatán y solo llevo a 5. Esos 5 hombres estoy segura que no van a ser representativos de toda la variabilidad de hombres que hay en Yucatán. Ahora, si lo queremos ver, por ejemplo, en medicamentos, imagínense que alguien llegue y diga, probé esta vacuna nueva en 5 personas y nos dio bien. Ahora vamos a tirárselo a todo el mundo y que todos se vacunen así. ¿Se imaginan qué peligro va a ser eso? Por eso es muy importante nuestra muestra. No lo olviden, aleatoria, independiente, representativa. Y de hecho, el tamaño de la muestra que vamos a utilizar la determinamos numéricamente. No es que yo llegue y diga, pues soy 1,000,000 de meridanos. Yo creo que con 100 le hago. Pues no, tampoco. Necesito que sea matemáticamente. Yo agarro los datos, hago una premuestreo, utilizo mis datos, los calculo y ¡pum! Ya tengo mi tamaño de muestra. Eso es lo que vamos a ver en la última unidad, cómo calcular el tamaño de muestra. Y ya vimos que es muy importante. Solo piensen en la vacuna de prueba. Y finalmente, cómo se aplica ya de forma muy específica la bioestadística en la investigación. Primero, para plantear las hipótesis. Ya vimos que uno de nuestros temas va a ser los tipos de hipótesis. Cuando yo planteo una hipótesis en la investigación, por ejemplo, los niños van a preferir comer papilla de manzana que papilla de brócoli. Cuando yo hago ese tipo de hipótesis, en realidad estoy haciendo una hipótesis matemática. Y estas son
las que vamos a utilizar. En el momento que diga van a preferir, estoy diciendo que el número de personas que van a estar consumiendo papilla, creo que de manzana dije, va a ser mayor que. Así que realmente, aunque pareciera que no, sí hay un número y hay un signo mayor que, menor que. Y a partir de mi hipótesis, vamos a estar planteando cómo van a ser las pruebas, cómo van a ser los análisis, qué voy a hacer matemáticamente. También nos permite diseñar experimentos. Nos permite, por ejemplo, saber a quiénes vamos a muestrear, porque les dije no muestreamos al gusto, muestreamos al azar. Nos va a permitir también un poquito determinar las variables. Las variables del estudio se refiere a qué voy a medir, cuáles van a ser mis criterios de inclusión y exclusión, a quiénes, de todos los datos que voy a obtener, a quiénes voy a incluir, a quiénes voy a sacar. Este dato, por ejemplo, a veces sucede que estás tomando tus datos rápidos y te salió fea tu letra y no lo entiendes. Y hay un método matemático para trabajar con eso, lo que se llama datos faltantes. Luego nos va a permitir describir, poder saber de qué manera vamos a analizar nuestros datos, qué resultados vamos a tener frecuencias o si vamos a tener alguna gráfica que lo represente todo. Van a ser en todo eso son puro descripción de datos. También nos permite hacer inferencias, que ya mencionamos cómo es la inferencia. Nos va a, digamos, una inferencia es como una suposición. A partir de los datos que tengo, puedo suponer, pero una suposición bien planteada, que se va a comportar de tal manera mi población, o se va a comportar de tal manera mi medicamento. Ah, ¿sabes que ya hice un estudio en 10 millones de personas? Bueno, tal vez es mucho. En 1 millón de personas de este medicamento nuevo y me di cuenta que en todos los casos funciona. Esta vacuna, perdón. Estaba hablando de vacunas. Entonces, esa vacuna que apliqué en 1 millón parece que funciona. Ah, bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer una muestra más grande. Hago una muestra más grande y así vamos. Y además, estas inferencias las hacemos con un nivel de confianza, que es lo que les mencioné del punto 0,5. Este punto 0,5 es la confianza con la que estoy trabajando. Es decir, lo que yo estoy dando a conocer es seguro en un 95%. Y así es como aplicamos la bioestadística en la investigación. Obviamente existen investigaciones que no utilizan mucho bioestadística. Hay investigaciones que se llaman investigaciones cualitativas, que en el principio utilizan bioestadística, pero después para la interpretación de los datos ya no es tan importante, porque la interpretación se va a dar de otra manera. Sí existe ese tipo de investigación, pero pues por el nombre de la asignatura no lo vamos a mencionar mucho. Eso ya lo van a ver cuando vean metodología de la investigación. ¿Tienen alguna duda? ¿O comentario? ¿Todo bien? Veamos. No, me equivoqué. Es acá. Está.